Comencemos con lo que es la unidad 3, el plan de cuentas. ¿Qué es una cuenta? Primeramente tendríamos que preguntarnos. La cuenta es el título de identificación bajo el cual se registran en forma ordenada, continua, los aumentos y disminuciones concernientes a transacciones comerciales similares de una empresa. Lo cual significa que todas las transacciones iguales que realice la empresa deben ser etiquetadas con un nombre adecuado, el cual se denomina cuenta. Un ejemplito, la cuenta caja, que maneja el dinero en efectivo con la que cuenta una empresa. Como podemos ver acá en el gráfico, el número de la cuenta, ¿verdad? Una cuenta debe haber, que más adelante explicaremos. Hablemos de la definición de plan de cuentas. El plan de cuentas es el documento que forma parte de la contabilidad y que contiene una lista analítica, ordenada y sistemática de las cuentas que la integran. O sea, el plan de cuentas engloba a todas las cuentas. Sí que se los dejo, el plan de cuentas está al final del texto de la unidad, que se los dejo en el Moodle. Es considerado como una herramienta importante para la captura de los registros contables, a tal grado que al momento de analizarlo, el usuario puede darse una idea del giro de la empresa. Los planes o catálogos de cuentas están ordenados por niveles escalonados, los cuales dependerán directamente del tipo de operaciones que desarrolle la organización. ¿Qué tenemos que considerar al elaborar un plan de cuentas? La naturaleza de la empresa, como anteriormente les decía, ¿no? Uno, al ver un plan de cuentas se puede dar una idea de a qué está dedicada la empresa. En estos aspectos a considerar para la elaboración de un plan de cuentas, la naturaleza de la empresa, a qué se dedica la empresa, si es una empresa comercial, industrial, su actividad, si vende, podrá vender bolígrafos, abarrotes, insumos médicos. Toda esa naturaleza se tiene que tomar en cuenta al elaborar un plan de cuentas. La magnitud de la empresa, el plan de cuentas será distinto para una empresa pequeña, mediana o grande. Para una grande tendrá muchas más cuentas, mucho más desglose de subcuentas. La ubicación, distribución geográfica, las normas técnicas y legales. Tú no puedes crear una cuenta, por ejemplo, una cuenta caja, colocarlo como pasivo. Tiene la cuenta caja su manual, su concepto, su descripción, para qué se utiliza. Hablemos de las partes de una cuenta. Una cuenta está compuesta por el título que la identifica. Una cuenta, si es una cuenta del activo, que como les dije, ¿no? Su plan de cuentas ya está en la presente unidad para que ustedes lo descarguen o lo vean al final del tema, que está colgada en la plataforma Moodle. El título, que puede ser, como les decía, si es una cuenta de activo, puede ser cuenta caja, o una cuentas por cobrar, documentos por cobrar, IVA, crédito fiscal. El lado debe de una cuenta, que al lado debe, el lado izquierdo, a este se le llama debe, ¿sí? Los registros numéricos efectuados en este lado se conocen como débitos, cargos, entradas. Y está compuesto por el lado derecho, que se llama lado haber. Los registros numéricos efectuados en este lado haber se denominan como créditos, abonos o salidas. La diferencia aritmética entre el debe y el haber se denomina saldo, que puede ser saldo deudor, si el lado debe es mayor al lado haber, o saldo acreedor, si el lado haber es mayor al lado debe. Hablemos de las reglas para el movimiento de cuentas. Los activos y los egresos se manejan de igual forma. Todas las cuentas se debitan y acreditan según la naturaleza de las operaciones.
que realiza la empresa. Por lo tanto, es importante que estas anotaciones y movimientos estén reglamentados. Como les decía hace rato, los activos y los egresos tienen el mismo movimiento. ¿Qué pasa con esto? Cuando un activo aparece, se registra al lado debe. O cuando aumentan, estos activos y egresos también se registran al lado debe. Y al lado haber, cuando estos disminuyen. Estos activos o egresos, cuando disminuyen, anotaremos el registro en el lado haber. Su saldo siempre va a ser deudor o cero de las cuentas de activos o egresos. Vamos a verlo en un pequeño ejemplito en un momentito. Hablemos de las cuentas de los pasivos, ingresos y patrimonios que tienen el mismo movimiento. A diferencia de los activos y egresos, cuando aparecen, se registran al lado haber, o cuando aumentan, como la flechita les indico, al lado haber. Y cuando disminuyen, se registran al lado debe las cuentas de pasivo, ingreso y patrimonio o capital. Y su saldo siempre va a ser acreedor o saldo cero. Veamos un pequeño ejemplito de esto. Viendo nuestras reglas para el movimiento de cuentas, vamos a suponer, ejemplito así rápido, que en fecha 20 de julio del 2020, me voy a colocar cualquier número, asiento de diario XX. Sí, este es un registro de diario. Me estoy adelantando para explicarles este movimiento. Vamos a suponer que se inicia una empresa con un aporte de un socio X con un aporte de 1,000 bolivianos en efectivo. En efectivo va a entrar a la cuenta caja. La cuenta caja, ¿qué tipo de cuenta es? Si yo veo mis reglas del movimiento de cuentas, una cuenta de activo. Al ser una cuenta de activo, ¿qué está pasando acá? Está apareciendo la cuenta caja, se está creando. Cuando aparece o se crea, ¿a qué lado me dice mi regla del movimiento de cuentas? Debo registrar al lado debe. Entonces hago esa operación. La cuenta caja por bolivianos 1,000, tengo que registrar al lado debe, me dice mi regla del movimiento de cuentas. Y al lado, a ver, ¿qué voy a registrar? Estoy aportando, ¿verdad? Se está iniciando el negocio. Aporte va a ser la cuenta capital social. ¿Qué dice mis reglas del movimiento de cuentas para capital social? Las cuentas de pasivo, ingreso y patrimonio, cuando aparecen, se registran al lado haber. Está apareciendo, ¿verdad? La cuenta de capital. Entonces voy a registrarlo al lado haber por los bolivianos 1,000. Veamos otro ejemplo, la misma fecha. Antes de ingresar ya en 2 unidades más, ingresamos a todo lo que es esto, libro diario. Supongamos que estoy vendiendo 500 bolivianos, así a grandes rasgos estoy, para que me entiendan esto del movimiento de cuentas. Si me están pagando en efectivo, todo efectivo siempre va a entrar adelantándonos siempre, ¿sí? A la cuenta caja. Caja, ¿qué tipo de cuenta es? Ustedes ya pueden ver su plan de cuentas que está en la presente unidad. Es una cuenta de activo. Entonces, ¿qué está pasando al estarme pagando en efectivo? Mi cuenta de activo está aumentando, ¿verdad? Porque mi caja va a aumentar. Y activo que aumenta, ¿a qué lado tengo que registrar? Al lado debe, según mi regla del movimiento de cuentas. Entonces, procedo al registro. Al lado debe por 500 bolivianos que estoy vendiendo. La cuenta ventas, ¿qué es la cuenta ventas? Es una cuenta, si ustedes se fijan su plan de cuentas que les he dejado, es una cuenta de ingreso. ¿Qué dice? Al vender, ¿qué está pasando? Mis ingresos están aumentando, ¿verdad? Y según mis reglas del movimiento de cuentas, ingresos, ¿cuándo aumentan? ¿A qué lado registro? Pasivo, ingreso y patrimonio. Miren mis reglas del movimiento de cuentas. Ingreso, cuando está aumentando o apareciendo, la flechita hacia arriba de aumento, ¿verdad? Se registra al lado haber.
por los 500 bolivianos. Y como en la anterior lección habíamos visto, la partida doble, si sumamos el debe, nos da igual al lado haber. Lado debe igual a sumatoria del lado haber para mi asiento, ¿sí? Lo voy a colocar con un cuadradito y voy a pintarlo para que veamos que se cumple la partida doble. ¿Qué más veo? Otro ejemplito, sigamos con un ejemplito más. En la misma fecha hagamos que se compre. Supongamos que compramos, no me estoy metiendo con impuestos ni nada, estoy explicando lo que es la regla del movimiento de cuentas, nada más. Supongamos que estoy comprando, compras para comenzar lo que es contabilidad básica, lo vamos a tomar como egreso, todavía, ¿sí? Las compras entonces, un egreso, si estoy comprando valor de 600 bolivianos, me voy a mis reglas del movimiento de cuentas, activos y egresos, estoy hablando de compras, que es una cuenta de egreso. ¿Qué está pasando? Mi cuenta compras está apareciendo. Cuando aparece, ¿a qué lado registro? Al lado debe, cuando aparece o aumenta. Entonces, la cuenta compras registraré por los bolivianos 600. Al lado debe, ¿sí? Y supongamos que estoy cancelando con un documento, con un simple crédito. Me están dando crédito. Estoy comprando valor de bolivianos 600 y no tengo dinero, por favor, le pagaré en una semana. Entonces serían mis cuentas por pagar. ¿Qué tipo de cuenta es? Todo lo por pagar, les dije en un principio que es un pasivo. Y pasivo cuando aparece o aumenta, ¿a qué lado registramos? Según las reglas del movimiento de cuentas, al lado haber. Entonces colocaré siempre un poco más adentro las cuentas del lado haber, vamos anotando. Como pueden ver, más adentrito. No está al mismo nivel de las cuentas del lado debe. Y me dice, según las reglas del movimiento de cuentas, todo pasivo, cuando aumenta o aparece, se registra al lado haber. Los 600 bolivianos. Cumple con mi partida doble. Sumatoria y sumatoria del lado haber. Que vemos que me cumple, ¿verdad? Lado debe igual al lado haber en todo momento. La partida doble. Hagamos otro ejemplito. En la misma fecha, supongamos que nos cancelan, o sea que que nosotros cancelamos esta cuenta por pagar, ¿sí? Pongámoslo entonces la fecha que sea a una semanita, le hemos dicho, ¿no? Justo un 27 de julio, hagamos. Estamos cancelando ese crédito, ¿no? Que me dieron, una cuenta por pagar a simple firmita, digamos, un papelito, que hoy en día no se hace nada, ¿verdad? A simple voz, siempre se hace firmar un documento. Entonces, ¿qué significa estas cuentas por pagar que teníamos en la fecha 20 de julio? ¿Qué está pasando? Al yo pagar, ese mi pasivo, esa mi obligación va a disminuir. Yo estoy pagando mi deuda adquirida el 20 de julio. ¿Qué va a pasar con esta medida? Si estoy pagando, voy a deber menos. Mi pasivo, que son las obligaciones que tiene la empresa. Al yo deber menos, mi pasivo está disminuyendo al estar pagando esa mi cuenta por pagar. Pasivo que disminuye. ¿A qué lado registro? Al lado debe, según la regla del movimiento de cuentas. Cuentas por pagar, al lado debe. ¿Cuánto eran mis cuentas por pagar? Los 600 bolivianos. ¿Con qué voy a pagar? Con caja, supongamos. ¿Caja qué es? Es una cuenta de activo. ¿Qué pasa con este activo? Al estar saliendo dinero de mi cuenta caja, ¿qué está pasando con esta cuenta de activo? Está disminuyendo. Y activo que disminuye según las reglas del movimiento de cuentas, ¿a qué lado registro? Al lado haber, si nos centramos en esta parte. Al lado haber. Lado haber, activo que disminuye, registramos al lado haber. Entonces procedamos con el registro.
Estoy pagando con mi cuenta caja. Los bolivianos, 600. Si hago mi partida doble, voy a sumar el lado debe de este mesentito, que tiene que ser igual al lado haber, por el principio de partida doble, ¿verdad? Esa sería mi explicación sobre lo que es una explicación rápida, sin entrar a fondo en lo que es asientos, las reglas del movimiento de cuentas. Sin estas reglas uno no puede realizar asientos, transacciones contables tal y como debería ser. Continuemos con la clase. Estamos en las reglas del movimiento de cuentas. Lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Pasivo, ingreso y patrimonio capital tienen el mismo movimiento y su saldo va a ser siempre acreedor. Activo, egreso tienen el mismo movimiento y su saldo va a ser siempre deudor. Hablemos de la clasificación de las cuentas. Las cuentas, por su naturaleza y aplicación, se van a clasificar en cuentas reales o de balance. Estas son las que representan a las cuentas de activo, pasivo y capital, que ya habíamos visto y también más adelante definiremos un poco más a fondo. Las cuentas nominales o de resultado, que son las que representan a las cuentas de egresos e ingresos, que también todas estas cuentas reales o de balance, nominales o de resultado, está en su plan de cuentas. Hablemos de las cuentas del activo. El activo es el conjunto de bienes, derechos que tiene una empresa. Para su mejor comprensión y conocimiento, este activo se divide en tres grandes grupos. El activo circulante o corriente, que está constituido por todas aquellas cuentas que representan los bienes, derechos que tienen mayor movimiento y recuperación rápida dentro de la empresa. Eso nos quiere decir que en el lapso máximo de un año, en el corto plazo. Hablemos de este activo circulante, que se subdivide en otros tres grupos. En el disponible, todo esto está en su plan de cuentas. El disponible, ¿qué es? Es el efectivo que puede ser utilizado en cualquier momento. Ejemplo, caja moneda nacional, el dinero tú puedes disponer, por eso es disponible, disponer en cualquier momento dentro de la empresa. Los depósitos, tus cajas de ahorro en el banco, puedes disponer, solo vas al banco, tu tarjeta o la libreta, retiras dinero. O en el caso de cuentas corrientes, tu chequera, tú pagas con cheque, que es cash, es efectivo el cheque, disponible. También se subdivide en exigible este activo corriente. ¿Cuál es el exigible? Son aquellos derechos adquiridos por la empresa pendientes de cobro, todo lo que te deben. Entre ellos, como ejemplito, les puse un pagaré, una letra de cambio, una cuenta por cobrar. Todo lo por cobrar es activo exigible dentro del activo corriente. Todo lo que te deben, todo lo por cobrar es activo exigible. ¿De qué más está compuesto el activo corriente? Del realizable, son los bienes adquiridos por la empresa para su posterior venta, mercadería que se compra para su reventa. ¿Sí? Tú me compras mercadería, te dedicas a comprar, vender, ¿no es cierto? Estás comprando mercadería para vender, ese es tu realizable. Hablemos del otro grupo. Ya habíamos hablado del activo corriente, ¿verdad? Que está compuesto por el disponible, exigible y el realizable. Hablemos ahora del activo no corriente. ¿Qué es el activo no corriente? Son aquellos que exceden el término para su realización de los 12 meses a partir de la fecha de cierre de balance general. También incluye a los bienes muebles e inmuebles que no están destinados a su realización, o sea, que no están destinados para la venta, por lo que no pueden considerarse corrientes.
sea, el no corriente es aquel que te va a durar más de un año en la empresa, vas a tenerlo. Entre estos podemos nombrar el activo fijo. ¿Qué es el activo fijo? Son los bienes muebles e inmuebles adquiridos con el propósito de usarlos en actividades de la empresa, o sea, para el uso de la empresa, como ser terrenos, muebles, enseres, computadoras, edificaciones, etcétera. Aquí se los puse: un edificio, un vehículo para uso de la empresa, no para venta. ¿Cuáles son las características de estos activos fijos? Que tienen que ser duraderos, o sea, que su vida útil va a ser más de un año. Por ejemplo, un bolígrafo te va a durar más de un año, no, ¿verdad? No puede ser considerado como activo fijo. Un edificio, sí. Un terreno, indefinido, el terreno no pierde valor. Otra característica de los activos fijos es que va a ser para el uso de la empresa, o sea, se los va a adquirir para las actividades de la empresa, no para venta. Si tú adquieres para comprar, vender, en este caso, otro tipo de empresa sería, ¿no? Una empresa que venda como Autocorp, vende vehículos. En este caso, esos vehículos no van a ser activo fijo porque están adquiriéndose para vender. Me dejo entender. Estos vehículos de la imagen son adquiridos para el uso de la empresa. ¿Qué otra característica? Que están sujetos a desgaste físico. Un vehículo está sujeto a desgaste físico. Un edificio también. Un mueble, una mesa, tiene duración, vida útil de más de un año. También está sujeta a desgaste físico. Esas son las características de un activo fijo, que está dentro del grupo del activo no corriente. Hablemos de lo que son los otros activos. Entonces, con inciso C, el inciso A era activo corriente o a corto plazo, ¿sí? El inciso B era el activo no corriente. Y el inciso C, tenemos el grupo de los otros activos, que tienen características distintas a los anteriores activos y se dividen también en tres grupos. El primer grupo, los gastos diferidos. ¿Cuáles son estos? Son pagos anticipados que con el tiempo se convertirán en gastos. Ejemplo, alquileres que la empresa paga por anticipado o adelantado. Los seguros que se cancelan por más de 2 meses. Digamos, seguros pagados por anticipado. Esos son considerados como otros activos que después recién adquirirán o se convertirán en gastos. Un ejemplo, si yo estoy alquilando un almacén para mi mercadería en fecha 20 de julio, estoy alquilando, estoy pagando 3 meses adelantado, hasta agosto, septiembre, octubre, ¿sí? Julio, agosto, septiembre. Entonces, ¿tendré que registrarlo como gasto? No. ¿Por qué? Porque todavía no he consumido ni un día del alquiler para registrarlo como gasto. Ese es el ejemplo que sería un activo diferido, alquiler pagado por anticipado o adelantado. Las inversiones, que son la compra de acciones, los bonos en otras empresas, ejemplo, la transportadora de electricidad o las acciones telefónicas, Comteco, también son considerados otros activos. El transitorio, que está constituido por todas aquellas mercaderías que fueron adquiridas en el interior o exterior del país y que aún no llegaron al almacén de la empresa. Todo esto, les vuelvo a recalcar, está en el texto y en el plan de cuentas que está en la plataforma Moodle. Hablemos de las cuentas del pasivo. El pasivo es el conjunto de deudas y obligaciones a corto y a largo plazo que tiene la empresa con terceras personas. Este pasivo se divide en tres grandes grupos. El pasivo circulante, que son las deudas y obligaciones a corto plazo, a menos de un año. Pasivo, como ya les dije desde un principio, es todo lo por pagar. Son las deudas y las obligaciones que tiene la empresa, el pasivo. Pero este pasivo se divide en el circulante, que es a corto plazo, a menos de un año, las deudas menores de un año.
puede ser las letras por pagar, las facturas por servicios, o sueldos por pagar, todo lo por pagar, pero a menos de un año, que es el pasivo circulante. Después tenemos el pasivo a largo plazo, también todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa, pero a más de un año, con terceras personas, principalmente con instituciones financieras. Cuando tú sacas un crédito de una institución financiera, con hipotecas por pagar, registrarás todo lo por pagar. Un crédito te va a dar generalmente una entidad, una institución financiera a más de un año. Entonces lo vas a registrar en lo que es el pasivo a largo plazo, que es el no circulante. Y tenemos los otros pasivos, que son los ingresos anticipados, que con el tiempo se convertirán en ganancias. Un ejemplo, tú alquilas, en este caso, tú alquilas en tu edificio, tienes un espacio que está sin utilización, entonces lo vas a alquilar. Y como siempre, como hace la mayoría, 3 mesecitos adelantado, por favor, y viene el otro, te dice, te voy a pagar un año adelantado en fecha 20 de julio. Ese es un ingreso anticipado, lo vas a registrar como a otro pasivo, ¿sí? La cuenta va a ser, como está en su plan de cuentitas, ingresos cobrados por anticipado o alquileres pagados por anticipado específicamente. Todo lo cobrado por anticipado va a ingresar al grupo de otros pasivos. ¿Por qué? Porque después recién se va a convertir en ingreso. Hablemos de las cuentas de capital. Estas cuentas están compuestas por los aportes de los propietarios. Cuando inicias una empresa, estás aportando, como en el ejemplo anterior, ¿verdad? De las reglas del movimiento de cuentas. Estoy aportando 1,000 bolivianos. Ese va a ser mi capital. ¿Por qué más está compuesto el capital? Por los resultados obtenidos por la empresa. Resultado, utilidad o pérdida. Acuérdense de la ecuación de resultados. Puede ser utilidad, positivo o negativo, pérdida. Y las reservas de ley, que también lo veremos mucho más adelante. Las reservas de ley, cuando una empresa tiene una utilidad, por ley, por ejemplo, una reserva legal, el 5%, después de IUE. U otra reserva de ley podría ser reserva para revaluos técnicos. Un ejemplito de lo que es un balance general con todo lo que acabo de hablarles. Activo es igual a pasivo más capital. Ecuación de balance. Las cuentas de activo que acabamos de ver. El activo circulante, que está compuesto por el disponible, exigible y el realizable. Y el activo fijo, que es el activo no circulante, los terrenos, edificios, vehículos, un simple ejemplo. Y por otros activos, que son los activos diferidos, los otros activos. Y el pasivo y capital, que el pasivo se divide en circulante y el a largo plazo, o no corriente o no circulante, y los otros pasivos que acabamos de verlo. Y el capital. La ecuación de balance, activo igual a pasivo y capital en todo momento. Hablemos de las cuentas de egresos. ¿Cuáles son? Son las cuentas que originan pérdidas durante el periodo contable de una empresa comercial, industrial o de servicios. Egresos, principalmente por la adquisición de las mercaderías. Estos egresos o gastos incurridos deben ser aquellos que se realizan para el funcionamiento de la organización. O sea, estos egresos tiene que ir con la actividad de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo una comercial de compraventa de abarrotes, mis gastos tendrán que ir con lo que es mi movimiento, mi actividad económica. Yo no puedo colocar como cuenta de egreso gastos por limpieza de salón de fiestas. No, este egreso o esta facturita que voy a pedir por limpieza de salón de fiestas no tiene que ver con el funcionamiento de la empresa. La empresa se dedica a compraventa de abarrotes, tiene que ser un gasto de esto, no puede ser un gasto por transporte de la carga, ¿no? De los quintales de azúcar, de harina, o el pago de sueldos a mis empleados, a la persona que atiende la tienda.
el pago de mis impuestos, mi IVA, mi impuesto a las transacciones, que lo veremos en la siguiente lección, el pago de servicios básicos, el pago de la luz del almacén donde está mi mercadería, el pago del agua, de donde está en funcionamiento la comercial o la empresa. Hablemos de las cuentas de ingresos. Estas son cuentas que originan ganancias, utilidades durante el periodo contable de una empresa, con la venta de mercaderías, entre otros, ¿no? Una venta, cuando tú vendes mercadería es un ingreso, estás vendiendo. Te va a ingresar, ¿qué te va a ingresar? Dinero, vas a ganar, compra-venta, con la finalidad de lucro, comerciante. Acuérdense el concepto del comerciante, habitualidad, ¿con qué finalidad? De lucro, actividades comerciales, acordémonos de la primera unidad, entre estas la compra-venta de mercaderías, intereses ganados, esto podemos, los que se gana en una entidad financiera, y otros ingresos distintos. Tú puedes tener otros ingresos que no están relacionados con tu actividad así principal, que puede ser, por ejemplo, el mismo ejemplo que les puse hace rato, vas a alquilar tu almacén por una sola vez, pero no vas a alquilarlo. Este necesito, voy a alquilar porque necesitamos, es otro ingreso. Hablemos de las clases de cuentas. Tenemos las cuentas de balance o reales, que son las del activo, pasivo y capital o patrimonio. Se denominan cuentas de balance o reales. Las cuentas de resultado o nominales, que son las de ingresos y gastos. Y las cuentas de orden, que actúan como memorias. Son estas, vamos a entrar más a fondo también, muchísimo más adelante, que se refieren a valores ajenos, a las primas, documentos que agarramos, que la empresa entre en garantía, etcétera. Estas cuentas de orden no afectan las cuentas patrimoniales, las cuentas de balance o reales.